Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y siempre bienvenidos a nuestro canal PES TV. Hola pececitos, ¿cómo están? Estamos muy bien. ¿Y por qué prendimos la cámara? Hoy prendimos la cámara para para participar en una celebración muy especial. Escuchamos que hay una asociación mexicana y ellos van a celebrar el Día de los Muertos aquí en Corea. Sí, hoy es el 2 de noviembre aquí en Corea. Hoy es Día de los Muertos en México y sabemos que es una celebración muy especial y es muy gigante y es una festividad que se celebra en todo México. Afortunadamente, gracias a la Asociación Mexicana podemos visitar a esa celebración. Además, Día de los Muertos es famoso en Corea a través de la película Coco. Creemos que los coreanos también van a participar para ver en el lugar donde van a celebrar. Bueno, entonces ya casi estamos llegando. Vamos a ver ellos cómo van a celebrar el Día de los Muertos aquí en Daegu, aquí en Corea. Vamos a ver. Entonces aquí llegamos al lugar donde se celebra celebración del Día de los Muertos y aquí estamos con Alfredo, encargador de Asociación Mexicana. Soy el presidente. ¿Sí? Saludos por favor. Hola, soy Alfredo, me llamo Alfredo, soy presidente de los mexicanos residentes en Corea. Este es el Día de Muertos, estamos celebrando por primera vez en Daegu. Pero se celebra en otra ciudad también. Sí, tenemos ahorita altares montados en otras ciudades de Corea, en Busan, en las universidades, en Kitsania, en Seúl. Se acaba de montar con la Embajada de México, se montó el altar. Sí, sabemos que esta asociación está relacionada con la embajada, ¿sí? Sí, somos amigos, no estamos relacionados oficialmente, pero somos muy amigos. Acá está el cónsul, la cónsula encargada de todo, somos muy amigos de la embajada. Mucho de este material nos lo presta la embajada, mucho otro material es nuestro. Esta celebración es primero para nosotros, porque estábamos estudiando en Colombia, en Sudamérica. Entonces, pues les explico rapidísimo. El Día de Muertos es una celebración prehispánica, viene desde antes de que llegaran los españoles, los aztecas, los mayas, los olmecas. Todos ellos tenían una fascinación por la muerte y protegían y veneraban a la muerte. Cuando llegan los españoles se mezcla con la cultura católica el 1 y el 2 de noviembre y por eso es que se genera el Día de Muertos en México como una mezcla de ambos. Entonces, en el altar, si lo ves, el altar, hay elementos religiosos como la cruz, hay elementos mexicanos como el sombrero, la comida, hay calaveras, que es la representación de la muerte, hay comida, que es la representación de la tierra, hay papel picado, que es la representación del viento, hay velas, que es la representación del fuego, y bueno, hay agua o tequila, porque hay representación de México. un saludo para las suscriptoras. Un saludo para toda Latinoamérica y muchas gracias por venir. Gracias. Aquí podemos ver altar de México y en Corea también hay celebración para recordar los muertos antepasados, pero nos parece que la forma de altar es muy semejante. La decoración y los detalles son muy diferentes porque ellos ponen galletas, flores, velas y tequila. Las decoraciones muy bonitos, muy lindos. Pero el altar de Corea es más serio. La diferencia entre ellos es la celebración mexicana es un poquito más lindo y es muy bonito, pero la forma coreana es un poquito más seria. Una chica mexicana nos va a explicar qué es pan de muerto. O sabemos que pan de muerto es que se come en los días de los muertos. Ella está repartiendo el pan. El pan de muerto. Hola. Hola, ¿cómo están? Estamos muy bien y ya sabemos que este pan es que se come los días de los muertos. Sí, claro. Les voy a explicar en qué consiste el pan de muerto. El pan de muerto es el pan tradicional que comemos durante la festividad del Día de Muertos, que es el 31 de octubre
al 12 de noviembre. Y básicamente es un pan que se cocina con esencia de naranja y tiene una forma redonda y se supone que aquí tiene una forma de huesos, si pueden ver. Ah, es Porque forma de hueso. de huesos, ajá, porque asimula o asemeja los huesos de los difuntos, ¿no? Entonces nosotros consideramos que en la noche el alma de nuestros antepasados que ya fallecieron baja a la tierra y no se come el pan, pero absorbe la esencia. Como tiene esencia de naranja, es un pan dulce con azúcar. Pues ya cuando lo hacen tiene la esencia. Entonces dejamos el pan en el altar de muertos y llega la persona fallecida, absorbe toda la esencia y toma agua y después al día siguiente regresa otra vez al cielo. Entonces es por eso que hacemos el pan tradicional. Pruébenlo y me dicen qué tal. Entonces ya podemos probar este pan. Y agarren, está riquísimo. Bueno, entonces vamos a probar un pan de muerto A ahorita. ver, prueben el pan de muerto. Pruébalo. Así se come normal. No una celebración así. No hay arriba, abajo, salud. Arriba, abajo, adentro, adentro. Muy bien. ¿Qué tal? Está bien bueno, ¿verdad? Es de naranja. Tiene esencia de azar, naranja, azúcar. Es un pan Sabe dulce. a Es naranja. duro, pero está muy bueno. Can't let go tonight. I tried to warn you, but you've been dead. Your eyes, no power that can make. Cause at the start everything was great. The time goes by and all turns gray. It's like the light of light. What goes down turns gray. It's like the light of light. What goes up goes down. Oh yeah. Oh, turns gray. Turns gray. Turns gray. Turns gray. ¿Cómo fue el evento? Me parece que ese evento es muy bueno, celebrar Día de los Muertos en Corea, porque cuando estábamos en América Latina, nosotros también tenemos ese tipo de festivo, pero en un país extranjero es muy difícil sentir el ambiente y celebrar un festivo, Ajá. pero ellos celebran Día de los Muertos para los mexicanos Ajá. que viven acá en Corea, así que ellos pueden sentir el ambiente, celebrar su festivo. Los coreanos también pueden conocer sobre la cultura mexicana. A mí también me pareció muy chido. Esta vez utilizó la expresión mexicana porque hoy es el Día de los Muertos. Qué chido. Ajá, qué chido, qué padre. También estamos muy agradecidos no solo a la Asociación Mexicana, sino también a los proveedores que nos dieron una oportunidad para celebrar este evento. Nos pareció muy chévere, chido, padre este evento y esta celebración. Casi el evento está terminando, por eso ya también regresamos a casa. Entonces nos vemos en el otro video.